que más del 90% de las cosas que compramos está basado en emoción o en el impulso. O sea que hay un persuadidor escondido en su interior que determina lo que usted hace. Y Jesús sabía eso. Por eso habla de lo que sucede en nuestro interior. En nuestros países hemos llegado al fondo del basurero en lo que a pornografía y materiales relacionados se refiere. Ahora se los puede adquirir hasta en los puestos de venta de periódicos, prácticamente en cada esquina. Este es un problema que está en el corazón y en la mente. Por eso el Señor dijo: cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. La pornografía es una prisión psicológica, envenena la mente. El doctor Victor Klein, profesor de psicología de la Universidad de Utah, dijo lo siguiente: hay 4 pasos en la pornografía, y es la forma como el diablo clava sus garras en la mente de alguien. Primero, un efecto adictivo. La pornografía es adictiva, como una droga. Por lo general, los hombres son los adictos a la pornografía. En segundo lugar, es exigentemente progresiva. O sea, cada vez exige un comportamiento más aberrante y materiales más explícitos para complacer su morbo. Exactamente como una droga, hundirse más y más. Se empieza por marihuana y después ya ni la morfina es suficiente. Tercero, insensibiliza a la persona. Lo que antes se veía como comportamiento antisocial y deprimente, ahora es aceptable. Ninguna cosa, por inmoral que sea, le ofende. En cuarto lugar, casi invariablemente, los individuos son tentados a actuar lo que ven, tal vez con su esposa, tal vez con otros miembros de su familia, que pueden ser sus propios hijos e hijas. Pero la pornografía no solo es un veneno, sino que es una epidemia social. Alguien acertadamente dijo: estamos infectados por un mutante virus sexual, para el cual la ciencia no encuentra solución. Es como un cáncer maligno. Sin embargo, hay personas que defienden la pornografía diciendo que es una legítima forma de eliminar tensiones. Creer eso es como creer que a los drogadictos se les cura dándoles toda la droga que quieran, o que a los borrachos consuetudinarios se les cura dándoles a beber todo lo que deseen, o que un incendio se puede apagar con gasolina. Esa forma de pensar es en extremo absurda. Y quienes defienden la pornografía es porque seguramente de alguna manera están relacionados con ella. Las estadísticas muestran que 1 de cada 4 niñas será abusada por un hombre adulto. Un policía especializado en combatir la pornografía dijo: no todos los que leen revistas pornográficas son desviados sexuales, pero todo desviado sexual lee y mira material pornográfico. No solo hay un daño psicológico y social, sino sobre todo un daño doméstico, familiar. Los hogares son destrozados porque, de acuerdo a un notable psicólogo, la hostilidad es la dinámica esencial de la pornografía. Dios quiso que el acto sexual sea una expresión de amor entre marido y mujer, y utiliza esa simbología para mostrar el gran amor de Cristo por nosotros. Si un hombre satura su mente con fotos e historias de violación, tortura y asesinato en conexión con el sexo, ¿cómo piensa que tratará a su mujer y a sus hijos? Cualquier consejero matrimonial puede relatar historias de hogares destrozados como resultado de la pornografía. Hay una violencia doméstica, pero el daño más grande es la destrucción espiritual asociada con la pornografía y la lujuria. Busque Santiago 1, desde el verso 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Por eso Jesús dijo: cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Esto es algo que trae la muerte espiritual. Cuando penetra en su corazón, se expresará de una u otra manera. ¿Cómo podemos mantener nuestra mente pura? Algunos hombres se han vuelto ermitaños en cavernas. Otros han buscado la soledad de los desiertos, o las montañas, o las selvas. Otros han lacerado sus cuerpos con espinas y cadenas. Otros, literalmente, se han hecho crucificar con genuinos y enormes clavos.
Se han autoimpuesto terribles sacrificios tratando de purificarse, sin ningún resultado. En una escuelita, los niños tuvieron que terminar la frase, la limpieza es sinónimo de... Uno de los niños terminó esa frase de la siguiente manera, la limpieza es sinónimo de algo imposible. Seguramente para muchos eso es verdad en lo físico, hasta que le pierdan el miedo al agua y al jabón. Pero en lo espiritual, Dios mismo quiere ayudarte. Bien, dejemos el Evangelio de Mateo y vayamos al libro de los Salmos. Por favor, busque el Salmo 119. Aquí tenemos lo que debemos hacer para tener un corazón puro. Estas cosas que he aprendido de la palabra de Dios han sido probadas por la experiencia. Salmo 119, comenzando en el verso 19. Y quiero que cada padre, cada madre, escuche esto con cuidado, porque esto es lo que necesitan enseñar a sus hijos. Quiero que cada joven o jovencita lo escuche. Quiero que cada abuelo o abuelita lo escuche, porque es un asunto muy serio en nuestro mundo actual. La batalla es por la mente, el corazón y el alma de los seres humanos. Bien, Salmo 119, desde el verso 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras. Sin la menor duda, el tema de este salmo es el tener una vida de pensamientos puros, limpios. Pero considere la pregunta del verso 8. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Aquí hay tres cosas importantes que Dios tiene que decirnos. Primera, admita su problema. Cuando se pregunta con qué limpiará el camino, tácitamente se admite que el camino está sucio, por lo tanto hay que limpiarlo. La palabra hebrea para camino conlleva la idea de un surco que uno tiene en la mente. Una persona con una mente sucia solo piensa en cosas malas, porque ese es el camino por el cual transita constantemente. Lo más difícil de admitir es nuestro propio pecado, sea pornografía, sea lujuria, sea codicia, o puede ser alguna secreta fantasía sexual. Pero lo primero que hay que hacer es admitir que se tiene ese problema. De lo contrario, ¿cómo nadie podría ayudarle? Ahora escúcheme bien. Dios nunca va a limpiar una disculpa, o una excusa, o una coartada. Pero Dios siempre limpiará el pecado. Y usted podrá ser limpio ahora mismo, sin que importe la clase de adicción que tenga. La Biblia dice que Dios le limpiará y le dejará tan blanco como la nieve. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Note que el instrumento de limpieza es la palabra de Dios. Si usted primero no tiene esa limpieza, le puedo asegurar que nunca ganará esa guerra. Así que admita su problema y sea limpio. Busque Juan 15:3. Son palabras del Señor Jesucristo. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra limpio en el original es de donde nosotros tenemos la palabra catarsis. ¿Sabe usted lo que catarsis significa? Significa limpieza interior. Jesús realizará esa catarsis en su corazón mediante su palabra. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Quiero que se imagine las olas limpiadoras del Calvario y la fresca brisa del Espíritu Santo soplando en usted y limpiándole en forma total. En 1 de Juan 1:9 leemos, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y esta es una promesa ciertísima para cada hombre, cada mujer, cada niño, cada niña, cada jovencito o jovencita, cada adulto y cada anciano que en verdad quiera ser total y perfectamente limpio. ¿Alguna vez ha limpiado el garaje de su casa o cualquier otra habitación de su casa en donde ha acumulado cosas que no sabe qué son o para qué sirven? Y una vez que ese lugar está limpio, es más fácil mantenerlo limpio.
Pero si no está limpio, usted seguirá acumulando basura en ese lugar. Y eso es precisamente lo que Jesús está diciendo. Para permanecer limpio, tiene que admitir que tiene un problema de suciedad. Ese es el primer paso. Sin este primer paso, todo lo demás no sirve para nada. Segundo paso, reafirme su propósito de permanecer limpio. Salmo 119:10. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En estos días, la burla de la sociedad actual es un cristiano mediocre, tibio, tolerante o neutral. Si usted primero no busca la limpieza, ¿cómo va a permanecer limpio? Cada día tiene que reafirmar su propósito de permanecer limpio, buscando a Dios con todo su corazón, su alma, su mente, su fuerza. En otras palabras, con todo su ser. El salmista no dice que ha buscado a Dios a medias. Dice, con todo mi corazón te he buscado. Hay una batalla por su mente. Y si usted no ha entregado su corazón por completo a Dios, perderá esa batalla. El apóstol Santiago dice lo siguiente: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y en Santiago 4:8 leemos, acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Veamos ahora Deuteronomio 4:29. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. ¿Alguna vez le ha pedido a Dios que le limpie y en su corazón ha determinado permanecer limpio? Busque Daniel 1:8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. ¿Alguna vez ha hecho usted algo parecido? ¿Se ha propuesto en su corazón el buscar la limpieza de su vida y permanecer limpio? En Job 31:1 leemos, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? ¿Qué es lo que Job está diciendo aquí? Dice que ha determinado hacer algo. De hecho, un pacto, un convenio, para no pecar con sus ojos. Usted debe afirmar su propósito de permanecer limpio, y esto es algo que debe hacerlo de todo corazón. ¿Ha oído hablar del armiño? Es un pequeño mamífero cuya piel es muy suave, aterciopelada y blanquísima. En la actualidad hay modernos criaderos de armiños, porque la piel de armiño es muy codiciada para hacer abrigos, especialmente para las mujeres muy ricas. Pero antiguamente los cazadores de armiños utilizaban perros para cazar a estos animalitos. En las praderas, los cazadores descubrían las pequeñas cuevas de los armiños y las llenaban con toda clase de basuras e inmundicias. Cuando los armiños, huyendo de los perros, llegaban hasta la entrada de sus madrigueras y las encontraban taponadas con suciedad, en vez de manchar su piel tratando de limpiar toda la suciedad que bloqueaba la entrada a su madriguera, preferían enfrentar los colmillos de los perros. ¿No es eso increíble? Preferían morir a manchar la blancura de su piel. Me pregunto cuán importante es para usted, para mí, para nosotros, no solo el concepto, sino la realidad de la pureza. Podemos decir como David, con todo mi corazón, no solo que buscamos a Dios, sino que hemos determinado someternos a una catarsis divina y permanecer limpios. Tercero, aplique la protección que le mantendrá limpio. Su protección es la Biblia, la palabra de Dios. Salmo 119:9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Permítame decirle cómo utilizar la Biblia como un antídoto contra la pornografía, contra la lujuria, y para que purifique su corazón y le ayude a tener una vida limpia. En Juan 17:17 están registradas las palabras de Jesús, quien dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La realidad de la santificación solo es posible en una vida que ha sido perdonada y limpiada por el Señor Jesucristo. En una vida que tiene pensamientos puros que se traducen en acciones nobles. ¿Tiene usted esa clase de vida? ¿Ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón? Si todavía no ha hecho esa decisión, hágala ahora mismo. ¿Cómo tener una mente pura? Primero, memorizando la palabra de Dios. David dijo, en mi corazón he guardado tus dichos,
para no pecar contra ti. ¿Lo ve? La Biblia es su verdadera protección. Si usted no se sumerge en la palabra de Dios, aunque se haya propuesto mantenerse limpio, no podrá hacerlo. Permítame preguntarle, ¿tiene usted un tiempo de quietud a solas con Dios? Hace, busca, tiene tiempo para tomar grandes dosis de la palabra de Dios. Si no es así, no es extraño que se sienta derrotado espiritualmente. ¿Qué tiene más valor? ¿Una pepita de oro o una moneda de 25 centavos? Y usted de inmediato me contesta, pues la pepita de oro. Pues muy bien. Ahora, pongamos ambas cosas en el fondo del océano. ¿Cuál es la más valiosa? Y usted vuelve a contestar, pues la pepita de oro. No, mi amigo. Si la pepita de oro y la moneda de 25 centavos están en el fondo del océano, quiere decir que no sirven para nada, ni para nadie, ¿no le parece? Sí lo entendió, ¿verdad? Y usted me pregunta, pastor, ¿hay alguna analogía en eso? Bien, piense conmigo. Utilice su mente. La palabra de Dios no tiene ningún valor si usted no la lee, no la estudia, no medita en ella, no la memoriza. En cambio, el hacerlo transformará su vida. Busque Filipenses 4, los versos 8 y 9. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Todo lo que Pablo describe en el verso 8 está en la palabra de Dios. Y si lo pensamos bien, es una descripción del Señor Jesucristo. Aunque ya lo he dicho antes, bien vale la pena repetirlo nuevamente. Nuestro buen y sabio Dios nos ha hecho de tal manera que no podemos pensar en dos cosas totalmente diferentes al mismo tiempo. Si usted piensa lo que debe estar pensando, no tendrá tiempo para pensar lo que no debe estar pensando. Parece un trabalenguas, pero no lo es, piénselo. Usted debe estar pensando en la palabra de Dios y debe guardar la palabra de Dios en su corazón y memorizarla en su mente. Todo lo que es puro, verdadero, honesto, justo, amable, son las cosas en las cuales debemos estar pensando, meditando y memorizando. Hay un pequeño parásito marino que se alimenta de plantas y moluscos y cosas parecidas. Lo primero que hace ese parásito es atacar el músculo que mantiene a la concha cerrada. Cuando ha logrado debilitar ese músculo, abre fácilmente la concha y se alimenta de su contenido. Escúcheme, un pensamiento impuro es como ese parásito, pero usted tiene el antídoto para ese parásito, y ese antídoto es la palabra de Dios. Segundo, personalice la palabra de Dios. Salmo 119:12 dice, bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. ¿De qué vale que memorice la palabra de Dios si no la entiende? Usted debe personalizarla. No es suficiente el conocer los hechos de la Biblia con todo y lo maravillosos que son, pero usted no puede separar la palabra de Dios del Dios de la palabra. Y Dios tomará su palabra y se le enseñará. Escuché de un nuevo creyente que estaba siendo discipulado por un experimentado cristiano llamado Carlos. Y Carlos le decía lo que significaba esto y eso y aquello en la Biblia. Carlos le enseñaba a memorizar la palabra de Dios. Carlos era un excelente profesor. Un día Carlos no estuvo para explicarle algo sobre la Biblia, y el joven dijo, ¿cómo desearía que Carlos estuviera aquí? De pronto le pareció escuchar la voz del Espíritu Santo, quien le dijo, ¿y por qué no me preguntas a mí? Después de todo, yo soy el que le enseña a Carlos. ¡Qué extraordinario! Y al leer el Salmo 119, hay 4 o 5 cosas muy importantes que debe preguntarse. Primero, hay una lección que debo aprender. Segundo, hay un pecado que debo evitar. Tercero, hay una promesa que debo reclamar. Cuarto, hay un nuevo pensamiento que debo atesorar. Quinto, hay un nuevo versículo que debo memorizar. Tercero, debemos verbalizar la palabra de Dios. Salmo 119:13. Con mis labios
he contado todos los juicios de tu boca. Alguno de ustedes con toda razón me preguntará, pastor, ¿cuál es el propósito no solo de leer la palabra de Dios y meditar en ella, sino también de memorizarla? Válida y legítima pregunta, mi amigo. Ahora escúcheme, estudiamos y memorizamos la palabra de Dios para verbalizarla. Verbalizar quiere decir hablar, exponer algo verbalmente. En español más simple, esto quiere decir que hablamos de ella, compartimos la palabra de Dios con otros, no nos quedamos callados. Aquí se funden confesión y posesión. Cuando otras personas están maldiciendo y jurando, tomando el nombre de Dios en vano y hablando obscenidades, usted comienza a verbalizar la palabra de Dios. Úsela al orar, úsela en la alabanza, úsela al contar su testimonio. Anímese usted mismo con la palabra de Dios. No la tenga solamente en su corazón y en su mente, sino también téngala a flor de sus labios. Y mientras más usted habla de la palabra de Dios, más y más la palabra de Dios se permeará en usted. Esto es lo que en el libro de Apocalipsis se denomina como la palabra de nuestro testimonio. Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Necesitamos hablar, compartir, cantar. El Salmo 34:1 dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En otras palabras, es el llamado a permanecer limpio y puro, en un mundo impuro y sucio. Cuarto, descubra la vitalidad de la palabra de Dios. Salmo 119:14, me he gozado en el camino de tus testimonios, más que en toda riqueza. Esa es una verdad en su vida. Se regocija genuinamente en la palabra de Dios. La Biblia significa para usted más que cualquier otra posesión material. Para el rey David lo era. ¿Se asombra usted frente a la palabra de Dios? ¿Respeta usted la palabra de Dios? Mire lo que dice el verso 16, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Quiero que note algo interesante. En el verso 14, la palabra gozo. En el verso 15, la palabra considerar o respetar. En el verso 16, la palabra regocijo. Lo que estoy tratando de decir es que la palabra de Dios tiene una vitalidad increíble. O si pudiéramos entender cuán maravilloso es esto. ¿Sabe usted lo que es una mente impura? Es la mente tratando de encontrar contentamiento en los lugares equivocados y con las cosas equivocadas. Quiero decir que usted ha sido seducido por las mentiras del diablo en cuanto a dónde encontrar gozo, dónde encontrar satisfacción, dónde y cómo tener riquezas. Ha caído la sutileza diabólica de que si no tiene esto o aquello, entonces usted no sabe lo que es verdaderamente vivir. Mi amigo, usted no sabrá lo que es verdaderamente vivir si es que rechaza al Señor Jesucristo. Me río porque me acuerdo que alguna vez alguien me dijo, Pastor Rogers, qué pena me da saber que usted ha sido un creyente desde jovencito. No sabe lo que es verdaderamente vivir.
Yo como respuesta le iba a compartir mi testimonio, pero esa persona se alejó rápidamente. Parece que presentía lo que le iba a decir. David dijo: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Como un joven cristiano viviendo por Cristo, pasé mis años de estudiante en el colegio y la universidad. Fui presidente de mi clase y capitán del equipo de fútbol norteamericano. Y no lo estoy contando esto por orgullo, sino para destacar que viví por Jesús. Entonces, me mantuve puro hasta llegar al altar matrimonial, y me he mantenido hasta este momento amando y sirviendo a mi querido Salvador, el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque durante todos estos años encontré gozo y satisfacción en la palabra de Dios y en el Dios de la palabra. He respetado la palabra de Dios. Me he regocijado en la palabra de Dios. He descubierto y sigo descubriendo las riquezas de la palabra de Dios. Mi amigo, no se abarate usted mismo ni sacrifique lo importante. En el altar de lo inmediato, encuentre su realización en Jesús. Quinto, internalice la palabra de Dios. Salmo 119:15. En tus mandamientos meditaré. ¿Sabe usted lo que es meditar? Esta palabra tiene dos connotaciones. La una es rumiar y la otra es regurgitar. Dicen que la vaca tiene 4 estómagos y que cuando está en el campo comiendo alfalfa o hierba, deposita esos alimentos en sus estómagos. Luego va y se acuesta bajo un árbol y piensa en la alfalfa o la hierba, regurgita esos alimentos hasta su boca y comienza a masticarlos lenta y metódicamente. Seguramente alguna vez usted habrá visto alguna vaca o vacas, y toros también por supuesto, plácidamente en el campo, rumiando la alfalfa o la hierba. Lo hacen para asimilar el alimento en forma completa. La idea de meditar no significa tragar, sino rumiar, aprovechar al máximo el alimento. ¿Alguna vez ha tarareado una melodía que tiene en su cabeza, aunque no se acuerda de las palabras? Y se pasa todo el día tarareando o silbando esa canción. Así debe ser con la palabra de Dios. ¿Cuán importante es la meditación en la palabra de Dios para usted? Veamos lo que dice el Salmo 119:23. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos. Y en el verso 48 dice: alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé, y meditaré en tus estatutos. Y un poco más adelante, en el verso 97 leemos: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Y en el verso 99, más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Y finalmente, en el verso 148, se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Meditar, meditar, meditar. Esa es la forma de llevar en nuestro interior la palabra de Dios. Pero requiere tiempo de quietud, de concentración. Por eso es que es tan indispensable que usted separe diariamente un tiempo de quietud íntima y de comunión personal con Dios. Y no permita que nada interrumpa ese tiempo, a menos que sea una genuina emergencia. ¿Alguna vez ha manejado un carro con transmisión estándar, con 4 velocidades hacia adelante y una velocidad en reversa? Y para cambiar de velocidades, usted tiene que utilizar el embrague, sincronizando al mismo tiempo el movimiento de la palanca de velocidades. Si usted se acostumbra a un vehículo con palanca de cambios estándar, le aseguro que no querrá saber nada de transmisiones automáticas, y viceversa. Si usted está acostumbrado a manejar un vehículo con cambios automáticos, nada querrá saber de embragues ni de palancas de cambios. En ambos casos, es como si fuera parte de su naturaleza el manejar un vehículo, ya sea estándar o automático. Ahora escúcheme. El meditar en la palabra de Dios debe ser como su segunda naturaleza. Usted no se tiene que preguntar, ¿por qué estoy haciendo esto? Usted tiene la palabra de Dios y debe ser parte de su naturaleza, que no debe estar preguntándose si debe o no meditar en ella.
Lo hace porque la palabra de Dios está en usted, es parte interna de su naturaleza. Y cuando eso sucede, su mente está bajo la sangre y está llena de la energía del Espíritu Santo de Dios. En otras palabras, su mente está llena de la palabra. Y por estar lleno de la palabra, de Dios, usted es una persona victoriosa. Y entonces puede practicar las enseñanzas del Señor Jesucristo para el hogar. Un hombre casado con una mujer hasta que la muerte los separe. Y toda esa basura acerca del sexo seguro no es más que un engaño. Es como hablar de pecado seguro. No hay tal cosa como sexo seguro. Pero sí existe el sexo sagrado, que es lo más sublime del sexo. Cuando Dios dijo no adulterarás, Él no estaba tratando de impedir el sexo, sino tratando de mantenerlo como algo seguro y hermoso para usted. Es uno de los extraordinarios regalos de Dios. No debemos degenerarlo ni desvalorizarlo. Mi amigo, Dios le ama. Si usted tiene un problema pecaminoso, admítalo para que Dios le limpie. Una vez perdonado y limpio, afírmese en el propósito de permanecer limpio. Y aplique el poder de la palabra de Dios en su vida para lograrlo. Inunde su corazón con la palabra de Dios. Deje que la palabra de Dios fluya a través suyo. Debido a nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra mente por sí misma no está inclinada a pensamientos puros y limpios. Entonces, ¿qué hacer? El apóstol Pablo tiene la respuesta irrefutable. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. En el contexto de la época actual, es como si Pablo nos dijera, no dejen que la sociedad que ha estado pisoteando todos los valores espirituales y morales, determine el estilo de vida que ustedes como hijos e hijas de Dios deben vivir. No dejen que la mundanalidad controle su manera de pensar. ¿Quién controla sus pensamientos? Porque quien los controle determinará la clase de vida que vive. ¿Tiene usted una relación personal e íntima con el Señor